platicamos, hicimos análisis, hicimos una comparación con relación a un centro comercial. Y lo que la bolsa de valores hace específicamente es eso, es dar en arrendamiento esos espacios, ¿sí? Esos espacios. Básicamente de eso se trata. Entonces, en cada uno de esos espacios, como un centro comercial, hay negocios, hay almacenes. En este caso, lo que se va a observar es básicamente lo que son las casas de bolsa, específicamente las casas de bolsa. Bueno, vamos a seguir entonces. Vivi, atenta ahí con la señal porque no tengo muy buena señal de internet, Vivi, gracias. Muy bien, licenciado. Habíamos dicho que la bolsa de valores tiene su origen en Nueva York, la primera, y que está representada por un mercado financiero que comprende tanto la oferta como la demanda del dinero y los valores de toda clase. En Guatemala, hasta en el año 87, es que comenzamos a observar la primera bolsa de valores, que hoy se denomina Bolsa de Valores Nacional S.A. También hemos mencionado que la Bolsa de Valores tiene el objetivo de facilitar esas transacciones, tanto de compra-venta de títulos de valores públicos y privados. Hay algunas otras bolsas de valores que se mencionan, como la de Nueva York, la de Londres y Japón. Esas tengo entendido que todavía están en funcionamiento. Hablar de la casa de bolsas, la casa de bolsa en sí, no es más que decir que tiene un carácter privado y que en algún momento esta casa de bolsa, para poder desarrollar sus actividades, lo que hace es comprar en arrendamiento o pedir en arrendamiento un espacio en la bolsa de valores. Ahí se recuerda que la bolsa de valores lo que ofrece son espacios físicos, ¿sí? Espacios físicos. Entonces, la casa de bolsa lo que hace es realizar operaciones tanto de compra-venta de títulos valores. La actividad que estas realizan también se puede decir que son actividades de intermediación. Actividades de intermediación. Las casas de bolsa que existen en Guatemala, ahí hay una lista, por favor, obsérvelas. Obsérvelas, por favor. Licenciado, solo que no está presentando. Disculpe. Bueno, gracias. ¿No te habías dado cuenta, Vivi? Disculpe, licenciado. Gracias por la observación, muy amable. Bueno, entonces observe ahí las casas de bolsa, por favor. Hace algunos años solo se denotaban 2, 3 casas de bolsa y ahora pues ya son bastante las que están en funcionamiento aquí en Guatemala. Hoy día ya se escucha el concepto criptomonedas. Y estas no es más que medios privados y descentralizados que están paralelos a un sistema fiduciario. ¿Qué constituye eso? Bueno, estos constituyen también divisas, pero divisa digital de intercambio. Y el mayor uso que se le puede dar es hoy día al famoso Bitcoin. Ya hoy se escucha la llamada moneda Bitcoin. El Bitcoin representa 680,000 millones de dólares en lo que es el mercado bursátil. Y El Salvador fue el primero en donde comenzó a observarse
el uso de este tipo de criptomonedas. El Salvador lo tiene ya como un curso legal y ya la reconocen como tal. Guatemala, les comento que no tiene ninguna regulación con respecto a esta parte. Sí, Guatemala no tiene regulación para el uso de este tipo de monedas. En resumen, Guatemala no tiene ese marco legal que regule el uso de estas criptomonedas y en particular lo que es el Bitcoin como tal. El Bitcoin, sí, Gabriel Oliva. Licenciado, disculpe. Cuando habla de que no regulan el uso de estas criptomonedas, se refiere a que, digámoslo así, se pueden usar a antojo, por decirlo así. ¿Qué es eso de O sea, antojo? Disculpe. No hay un límite para usar, digámoslo así. No, Guatemala no tiene regulada ese tipo de monedas. Entonces, si Guatemala tiene de uso de moneda el quetzal, ese es el único oficialmente la moneda que se desarrolla aquí en Guatemala, nada más. No sé si me comprendió, Gabriel. Sí, licenciado, ya le comprendí. Gracias. Entonces, cuando decimos no está regulado, es porque Banco de Guatemala todavía no tiene ese marco regulatorio para que aquí en Guatemala se pueda utilizar lo que es ese tipo de criptomonedas. Por eso no está regulado. No existe un marco todavía de regulación del mismo. Bueno, entonces al Bitcoin se le conoce como la moneda de Internet. Y al final, este es un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios. ¿Por qué debemos nosotros aprender sobre esto? Bueno, estamos estudiando, estamos aprendiendo lo que son los recursos financieros. Y como recurso financiero, todos ustedes estudiantes deben conocer, deben saber, deben aprender sobre este tipo de monedas, aunque no sean de uso o de curso legal aquí en nuestro país. El Bitcoin se utiliza algo que le llaman la billetera digital. Y el usuario tiene una clave que se le denomina criptográfica. Y este sistema se le conoce como peer-to-peer, o sea, para la par. Para su uso es necesario conocer algunos aspectos relevantes con relación a esta parte. Por ejemplo, hablar de la wallet, que son expresiones en inglés, wallet. Esta es una billetera electrónica de almacenamiento de las divisas del Bitcoin específicamente. ¿Qué le permite a esa wallet y a través del Bitcoin realizar? Bueno, se realizan transacciones para poder conocer la denominación de lo que es la wallet como tal y se deja en completa confidencialidad a su dueño o poseedor. Mire que tiene esa particularidad. Hay que conocer sobre esta parte porque en algún momento de repente lo regule el Banco de Guatemala y que nosotros pues estemos ya enterados de qué se trata el asunto. El famoso Satoshi es la unidad mínima de lo que es el Bitcoin. Hablar de blockchain no es más que esa cadena de bloques. Es un libro de cuentas que protege la seguridad y la privacidad de las transacciones sin el uso de intermediarios. Eso es lo importante de esta modalidad de blockchain, de que no hay intermediarios para hacer las transacciones como tal. Pero hay ventajas y desventajas que es bueno que sepamos, que es bueno que conozcamos. Cuando se utiliza este tipo de criptomonedas,
hay algo que dificulta el envío de las remesas inmediatas y también aquellos intermediarios que descuenten un porcentaje del dinero. ¿Qué nos está diciendo? Primero, que limita ese envío de remesas y que también en algún momento no existen intermediarios y por ende que no descuenten algún porcentaje en este tipo de transacciones. El Banco de América, que es uno de los bancos gringos, este avance en la digitalización financiera y a través de este mayor número de las finanzas en todos los estados sociales. Ya en Estados Unidos ya se utiliza este tipo de criptomonedas. Las transacciones realizadas se desarrollan en tiempo real. Esa también es otra ventaja. Pero también hay desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es ese desconocimiento en el uso de este tipo de criptomonedas. No es admitido todavía en todos los Estados Unidos, solo en algunos estados específicamente. Otra desventaja cuando se utiliza este tipo de criptomonedas es que su valor es volátil. ¿Eso qué quiere decir? Que puede subir como puede bajar, así en una forma rápida, sin que sea advertido el uso del mismo. Puede también en algún momento, como desventaja, bajar la recaudación fiscal. Hay ilícitos y los ilícitos se dan cuando las personas que quieran o deseen utilizar este tipo de criptomonedas tengan el desconocimiento y por lo tanto se van a perder. Y hay personas inescrupulosas que aprovechan este tipo de situaciones y en algún momento puedan ser las personas que usen esto que les puedan robar en algún momento. Hablemos del índice bursátil. ¿Qué es el índice bursátil? Este no es más que un registro estadístico que es compuesto. Normalmente se dice que es un número y un número que logra reflejar variaciones de valor o rentabilidades por medio de las acciones. Cuando hablemos de la expresión índice bursátil, es eso, es un número, es manejar un índice bursátil, tenemos que pertenecer a una misma bolsa de valores. Vivi, no sé si alguien levantó la mano, Vivi. No, licenciado, solamente se le cortó un poquito el audio a usted. Ok. Gracias, licenciado. Ok, gracias. Entonces, características comunes que para poder saber, aprender sobre este índice bursátil, la gente que lo hace debe pertenecer a una misma bolsa de valores. También tener una capitalización bursátil o pertenecer a una misma industria. Y nos vamos a dar cuenta cuando comencemos a conocer sobre los índices específicamente. Hace algunos años solamente nos proporcionaban 2, 3, 4 índices, ahora son como 10 índices los que existen hoy día aquí en Guatemala o en todo lo que es el campo financiero. Pero veamos de qué se trata. Dale una mirada a eso, por favor.
Hace algunos años solo nos presentaban estos tres, Dow Jones, Nasdaq y el S&P, nada más. Ahora ya existe una variedad. Veamos generalidades a qué se refiere cada uno de estos. Vivi me dice si estoy presentando lo que pasa en el, porque no logro observar. Muy bien, licenciado. Gracias. Bueno, entonces veamos uno por uno a ver a qué corresponde. Hablar del Dow Jones Industrial Average, esa expresión average es lo que significa promedio. Se dice que este Dow Jones es el más importante y es que refleja el comportamiento, que quiere decir con relación al precio de la acción. A través de este Dow Jones se puede ir buscando, se puede ir verificando cuál es el comportamiento del precio de la acción en determinado momento. Hay 30 compañías manufactureras, que son las más grandes de Estados Unidos, que están adheridas a este sistema de Dow Jones específicamente. El Nasdaq 100, ¿qué representa? Este representa a los principales grupos industriales, pero ojo, son de las telecomunicaciones y biotecnología. Ojo, son de las telecomunicaciones y biotecnología. Al final se entiende en inglés que están hablando del hardware y lo que es el software específicamente. S&P. El S&P no es más que el Standard & Poor's, ¿sí? Y este es el más representativo con relación a lo que es el mercado real. Lo componen 400 compañías industriales, 40 de utilidades, 40 financieras y 20 empresas de transporte. Vea cómo es que la composición es diferente para cada uno de ellos. Mire lo que decía el Nasdaq. Está representado por las empresas de telecomunicaciones. Mire lo que decía el Dow Jones, ¿sí? Compañías manufactureras. Cada uno de estos índices va entonces referido a una industria. Compañías manufactureras, empresas de telecomunicaciones, y el S&P tiene una composición de varias, tanto industriales, tanto de utilidades, como financieras y de transporte. Esta es la única que observo que tiene ese tipo de composición. Y aquí está el resto de las que no teníamos antes. Es bueno observar que existen en Brasil, existen en España, existen en Londres, Tokio, Estados Unidos, y también en el área de Europa, ¿sí? En el área de Europa. Cada una de ellas tiene su característica. El Bovespa, por ejemplo, cotiza cerca de 550 empresas. El IBEX reúne a 35 empresas. El FTSE forma 100 empresas, las más importantes de la Bolsa de Londres. Y también el Nikkei 225, las más grandes que cotizan en la Bolsa de Tokio. Y así sucesivamente, cada una de estas tiene sus características. Vivi, ¿me confirmas si esto está en el libro, por favor? Sí, licenciado. Está en la página 101. Gracias. Entonces, para que pueda usted darle con más detenimiento al detalle a este tipo de información. Gracias, Vivi. Bueno, ahora hablemos de cooperativas de ahorro y crédito.
Cuando hablamos de cooperativas de ahorro y crédito, son muchas cooperativas que existen aquí en Guatemala, pero hay algunas que son más importantes. Por ejemplo, las MICUPE, que tienen una importancia, yo diría, relevante, porque es un grupo integrado por 25 cooperativas. Imagínese usted, en el 2020 contaban con 2.2 millones de asociados. Estamos hablando del 2020, pero ya contaban con esa cantidad de asociados. Hay una aseguradora que se denomina Columna y un fondo de garantía, que son las instituciones que garantizan las inversiones con respecto a todo este concepto de ahorro y crédito. Pero lo que llama la atención específicamente es que esta aseguradora cubre un monto hasta de 100,000 quetzales. Eso es bastante diferente a lo que nos ofrece el FOPA. A ver, ¿qué decía el FOPA? ¿Alguien se recuerda? Que cubría hasta 20,000 quetzales. Es correcto, muchas gracias. ¿Qué pasaba si usted tenía 25? Nomás le daban 20,000. Solamente 20,000, es correcto, solamente 20,000. Podemos observar que este tipo de cooperativas, y MICUPE especialmente, ha tenido un crecimiento durante los últimos 10 años. Sus activos reportan al año 2020 21,752,000. Escuche usted, es un montón de plata. Mire lo que reportaba, ¿sí? Activos por ese valor. Pero sigamos conociendo un poco más de lo que es MICUPE. Tiene una cartera crediticia de préstamos que ha alcanzado durante todo este gran proceso, y el dato relevante para el año 2020 era de 14,788 millones, ¿sí? Millones. ¿Qué quiere decir? Que sí dan en préstamo mucha plata. Los depósitos de ahorro también alcanzaron una cifra también para el 2020, de 16,872 millones. Así, a grandes rasgos y con esos números relevantes, se puede observar el crecimiento durante todos estos años, que ha sido paulatino y que no se ha quedado estancado en ningún momento. Hablemos del sistema financiero nacional, específicamente con respecto a la regulación. Hay sistema financiero denominado regulado y sistema financiero no regulado. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos y sus características. Cuando hablamos del financiero regulado, específicamente observamos a la Junta Monetaria. Y la Junta Monetaria dice sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué quiere decir? Que este sistema financiero regulado es de carácter específicamente estatal, como ya lo habíamos mencionado ya en algunas clases anteriores, y todo esto está sujeto a supervisión de la Superintendencia de Bancos. Abarca un sistema bancario y un sistema no bancario. Vamos a ver a qué se refiere esta parte. El primero, entonces, comprende todos los bancos. Cuando digo el primero es porque estamos hablando de un sistema bancario y un sistema no bancario. El primero, entonces, sería el sistema bancario. Comprende los bancos comerciales y las sociedades financieras. Y el segundo, todos los que usted puede observar ahí. Échale una miradita, por favor.
Bueno, ahora veamos el sistema financiero no regulado. Cuando hablamos de ese sistema financiero no regulado es porque se dice que están constituidas por sociedades mercantiles y que éstas actúan en algún momento como sociedades anónimas. A ver, ¿qué dijimos sobre las sociedades anónimas? ¿Alguien se recuerda, jóvenes? ¿Qué dijimos? ¿Qué hablamos sobre las sociedades anónimas? ¿Alguien se recuerda? ¿Contadores? ¿Alguien se recuerda? Sí. ¿Alguien levantó la mano, Vivi? Wilson nos comenta, voy a leer los mensajes, licenciado. Wilson comenta, son sociedades accionadas. Bebe Mendoza nos comenta que son los accionistas. Ok. Velvet, gracias. Wilson, gracias. Son sociedades accionadas. Gracias, Wilson. Gracias, Pablo. Disculpe, el que está presentando. No. Ok. Bueno, sí, es correcto. Son ese tipo de sociedades accionadas. Hoy día tengo entendido de que este tipo de sociedades anónimas ya no son tan anónimas. Ya se sabe quiénes integran, quiénes son los dueños de este tipo de sociedades. Tengo entendido, yo recuerdo que el año pasado un alumno nos confirmó, nos dio el número de decreto, pero la verdad, con todo el respeto, no lo apunté. Pero ya está regulada esa parte donde las accionadas ya se sabe quiénes integran ese tipo de sociedades específicamente. Bueno, algo que es importante cuando hablamos de la parte no regulada es porque estas no están reconocidas ni autorizadas por la Junta Monetaria. Este es un dato importantísimo. Este dato es importantísimo. Entonces, hablar del sistema financiero no regulado es porque no están autorizadas, sí, por la Junta Monetaria. Ojo, no están autorizadas ni reconocidas por la Junta Monetaria. Seguimos hablando del sistema no regulado y no es fiscalizado por la superintendencia. Se rigen por un código de comercio y estas tienen la capacidad o la facultad de captar fondos y otorgar créditos fuera de la política crediticia. Ojo, fuera de la política crediticia. Más adelante vamos a iniciar, yo creo que lo vamos a comenzar a ver a partir del miércoles 24. Vamos a iniciar hablando de la política económica y de allí vamos a ir viendo la política monetaria y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que todo nuestro sistema financiero nacional está también involucrada las políticas para el quehacer financiero de nuestro país. Y aquí está la política económica, justamente lo que le acabo de mencionar. Le había dicho que el próximo miércoles 24, pero ya que llegamos a esta parte, solo permítame, voy a ver cómo vamos. Vamos a ver. Ok, yo creo que ya que llegamos aquí, pues vamos a seguir con esto. Cuando escuchamos decir política económica, debemos entenderla como aquella economía aplicada o economía normativa, la cual tiene cierta formulación e implementación a través de líneas de acción. Cuando usted escuche estrategia es porque es una línea de acción. Por favor, estrategia es una línea de acción, ¿sí? ¿Quién hace todo esto? Bueno, lo hace desde el Estado. ¿Para qué? Para que pueda incidir sobre lo que es la realidad económica de lo que es el país en sí. Todo el quehacer,
tanto política monetaria, política crediticia y las demás, están supeditadas a esta política general que es la política económica. A ver, ¿cuántas políticas tenemos? Ahí están las políticas. Échale una miradita, por favor. Bueno, tenemos la política monetaria. Vamos a ver las características de cada una de ellas. Vamos a ver cómo hablar de la política fiscal. Vamos a adentrarnos a lo que es el presupuesto nacional y cómo es que tanto los ingresos como los egresos se van y qué es lo que involucra, qué es lo que integra lo que es el presupuesto como tal. El presupuesto tiene ciertas formalidades, ¿sí? Y hablar de las formalidades es que tenemos que saber, tenemos que comprender que el presupuesto lo elabora el Ministerio de Finanzas. Pero ¿quién lo aprueba? ¿Alguien se recuerda quién aprueba el presupuesto? ¿Alguien se recuerda quién aprueba el presupuesto? ¿Alguien quería hablar? Congreso de la República, licenciado. Gracias, Juan. Es correcto, el Congreso de la República. El Congreso de la República es quien aprueba el presupuesto general de la Nación. Recuerdo que hicimos una pregunta con relación, ¿qué pasa si no es aprobado el presupuesto general de la Nación cuando es presentado? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda? ¿Se vuelve a utilizar el año anterior, licenciado? Correcto. Sí, Jackie, gracias. Kevin, gracias. ¿Quién habló ahorita? Yo, licenciado. Mili. ¿Mailing se dice o Milling? Mailing. Mailing. Bueno. Está bien, Mailing. Digamos Milling. Mailing, está bien, Mailing. Bueno, en efecto, eso es lo que se hace. Pero también tiene una incidencia el hecho de que utilicemos un presupuesto de años anteriores. ¿Cuál es la incidencia? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda? La incidencia específica es que cuando se utiliza el presupuesto de un año anterior, es porque si dentro del presupuesto que se estaba presentando al Congreso habían proyectos de inversión, léase para escuelas, hospitales, y si el presupuesto anterior, el que se utiliza por no ser aprobado el presente, no tiene proyectos de inversión como para ese tipo de necesidades, entonces la incidencia está ahí precisamente. Ese es el gran problema cuando se utilizan presupuestos de años anteriores, porque cada presupuesto es presentado con líneas de acción, con estrategias y para necesidades diferentes. Puede ser que en ese anterior no se haya hecho propuestas de escuelas, elaboración de escuelas, construcción de escuelas, y en este que se está presentando sí. Y vuelvo a repetir, esta es la incidencia que ocurre, que se da cuando no se aprueban un presupuesto como debe de ser. Bueno, veamos entonces
Sí, Maylin, Karina, citan. Disculpe, licenciado, una pregunta. ¿Qué pasaría en el caso de una catástrofe en el país? O sea, ¿qué es lo que haría el Estado para, pues, remediar la situación, por ejemplo, en un terremoto? Fíjese que hay políticas que están preestablecidas para eventos como lo que usted acaba de mencionar. Yo me recuerdo en el año de 1976, si no estoy mal, hace un montón de años, cuando sucedió ese gran terremoto, mi opinión, si usted me pregunta qué pasaría en aquel entonces en el gobierno con relación a lo que son los presupuestos. Hay algo que se llama técnicamente contingencia. No sé si le suena ese concepto, Maylin. Algunas veces lo he escuchado, licenciado. Sí, usted es contadora. Sí, Lic. Sí, ok. Entonces, si es contadora, en la contabilidad hay un rubro que se llama reserva para contingencias. ¿Ahora le suena más eso? Sí, Lic. Bueno, entonces ese rubro de contingencias debería de estar presente cuando ocurre este tipo de eventos. Contingencia. Y contingencia es algo que usted no sabe si va a llegar o no. Por eso es que se prevé esa situación. Las empresas comerciales también dentro de su contabilidad manejan algo como eso que le estoy mencionando, ¿sí? Manejan un rubro de reservas. ¿Por qué en las contabilidades existe reserva para indemnizaciones? ¿Por qué existe reserva de cuentas incobrables? De igual manera, en el Estado, en la contabilidad del Estado, a través del Banco de Guatemala, debe existir un rubro que se llame para contingencias. Estoy seguro. No sé si le aclaré su duda, Maylin. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna inquietud antes de seguir? ¿Aló? Dale. Ok, gracias, Juan. El otro día, miércoles 24, Vivi, te preparas o te pones ahí al tanto con lo que es el cuestionario de recursos que tenemos preparado. Muy bien, licenciado. Por favor, y recuerdo que, vamos a ver qué dice Kevin. ¿Qué dice Kevin, Vivi? Kevin López. Aparte, creo que se aprueba estado de calamidad y Es eso abre correcto. reservas y otro rubro para lo que es el préstamos a bancos internacionales. Es correcto, sí, se apertura ese estado de calamidad, sí. Vamos a decir que es lo mismo que las contingencias, ¿verdad? Y eso tiene que estar reflejado en lo que es el presupuesto general de la nación. Gracias, Kevin, muy amable por ese aporte, muy amable. Vivi, estábamos platicando sobre el cuestionario y yo recuerdo que tenemos ejercicios prácticos sobre esta parte. Voy a verificar, licenciado, y se los mando. Por favor, sí, para de repente el miércoles, ya que vamos bastante adelantados, podemos utilizar un espacio para ya comenzar la práctica de esta unidad. Esta unidad de financieros es muy interesante. Hay escenarios en donde tenemos que ver, cuando hablamos de la política cambiaria, que vamos a tener que ver sobre lo que son los tipos de cambio. Y cuando veamos los tipos de cambio, vamos a ver ese comportamiento de un año X a otro año.
Por ejemplo, un ejemplo, año 2010 hasta el 2022. ¿Cuál ha sido ese comportamiento del tipo de cambio? ¿Será que se ha mantenido? ¿Será que ha tenido mucha fluctuación? ¿A qué se refiere esa parte? En esta política cambiaria vamos a ver mucho de esto, ¿sí? En la política fiscal vamos a ver lo que es la parte del presupuesto, y política monetaria también tiene que ver con los tipos de cambio. Bueno, y así sucesivamente hay conceptos de la jerga financiera que tenemos que ir aprendiendo. Hay algo que le llaman el redescuento, que también se utiliza y que vamos a aprender a qué se refiere cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver entonces qué más tenemos por acá. La política monetaria. Cuando hablamos de la política monetaria, no es más que decir que es el responsable de administrar esa oferta monetaria y la tasa de interés. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, es obtener o mantener una tasa de uso razonable sin inflación. Entonces, aquí vamos a poder observar cómo es que se ha dado ese comportamiento del tipo de cambio. En la cuestión de la política cambiaria vamos a amarrar estas dos políticas porque tienen mucho en común. Hablar de que administra la oferta monetaria y la tasa de interés. Yo me recuerdo que en algún momento, hace ya algunos años, recuerdo que pasó algo en el sistema financiero. Y no se me olvida que tenía necesidad de sacar un poco de plata de mi cuenta de ahorro. Y fui al banco y pedí que me dieran, no me recuerdo si eran 1,500 de mis ahorros. Y el banco me dijo, mire, no podemos darle sus 1,500, no, solamente le puedo dar 500. Y hubo cierta molestia de mi parte y pregunté por qué razón, qué estaba pasando, por qué no me podían dar mis 1,500 si era mi dinero. Y me hicieron el comentario que habían problemas de liquidez. Le estoy contando hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de esa política monetaria, entonces son los responsables de cómo oferta monetaria. Y la oferta monetaria es eso, pues. El banco tiene que tener la capacidad de que cuando usted necesite plata, esté ahí en su momento. Obviamente, sí, solo sí, usted tiene plata en su cuenta, porque no va a ir a pedir algo que no tiene. Entonces, viene a mi mente esa parte, esa anécdota, y que allí comencé yo a aprender que también en los sistemas financieros existen este tipo de inconvenientes, ¿sí? La falta de liquidez. Vamos a ver que existen instrumentos que el Banco de Guatemala utiliza para ir regulando este tipo de situaciones. No puede haber mucha liquidez en el mercado y no puede haber muy poca liquidez en el mercado. Debe existir una estabilidad en el quehacer financiero y por ende, pues, que haya plata en el mercado. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? La política monetaria tiene relación estrecha con el monto del dinero que circula. Hace un momento hablamos de la liquidez y justamente es esto que en este momento estamos leyendo, ¿sí? Que la política monetaria tiene una relación estrecha con el monto del dinero que circula. Y el monto de dinero que circula no es más que la liquidez, ¿sí? La liquidez. Hablar de liquidez es hablar de circulante.
Cuando hablamos de este tipo de política, se clasifica en una que se llama expansiva y una que se llama contractiva. Usted se recuerda cuando vimos los recursos humanos, hablamos de dos políticas. ¿Alguien se recuerda qué políticas hablamos? ¿Aló? ¿Alguien se recuerda que hablamos de una política expansiva y una contractiva en el área de recursos humanos, en la unidad de recursos humanos? ¿A qué se refería esas dos políticas? Si hoy fuera su examen, ¿qué pondría? ¿Aló? Que ¿cómo se llama? La política expansiva lo que busca es, como bien dice, expandir la actividad económica y la otra busca como que frenarla. Frenarla. Sí, sí, estamos hablando de este tipo financiero, sí, a eso obedece Gabriel. Pero la pregunta era las políticas en los recursos humanos. ¿Usted no se recuerda, Gabriel? Para serle sincero, no, licenciado. Ok. Yo recuerdo que hablamos de las políticas expansivas y contractivas. Y es más, dijimos que hay un país llamado Canadá que tiene una política expansiva, en donde solicita que llegue gente a su país para poder ir a poblarlo. Y también dije que allí en ese país de Canadá hay longevidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas personas ya de edad y por lo tanto pues ya no procrean, ¿verdad? Entonces solicitan que lleguen parejas de jóvenes para ir a poblar Canadá. Y por el otro lado, la contractiva, hablamos del Japón, ¿se recuerda? Y también hablamos de Guatemala, que Guatemala tiene una política contractiva, pero nada que ver, en la realidad, nada que ver. Bueno, regresemos al tema financiero. Pues justo lo que dice Gabriel, eso es. La expansiva lo que hace es que haya más liquidez en el mercado. La contractiva lo que busca es disminuir lo que es la liquidez en el mercado. Eso es lo que hace. ¿Quién hace todo esto? La política monetaria. ¿A través de quién? Del Banco de Guatemala, sí, y la Junta Monetaria. La política monetaria expansiva se caracteriza por la búsqueda del incremento del monto del dinero circulante. Lo que acaba de decir Gabriel, ¿sí? Eso es expander, que haya más plata en el mercado, que circule más dinero. Y dice, con efecto en mayor capacidad de compra y de inversión. Cuando hay bastante liquidez en el mercado, el resultado es que la gente compra, tiene capacidad de compra. La gente tiene capacidad de inversión, ¿sí? Y por lo tanto, hay mayor disponibilidad de crédito. ¿Por qué? Porque hay plata en el mercado. En algún momento, no sé si le ha pasado a usted, pero hay entidades bancarias, instituciones financieras que lo están va de llamar y llamar a uno para ofrecerle dinero. En mi caso meramente personal, Banrural me ha llamado 20,000 veces, diciéndome, ofreciéndome que tengo 80,000 quetzales disponibles en cualquier momento, cosa que no estoy interesado por el momento y aún así, se los digo de esa manera, no estoy interesado por el momento y aún así me lo siguen ofreciendo. Tengo meses de estar recibiendo el mismo mensaje. No sé cómo le va a usted. ¿Le han hecho alguna propuesta de esa naturaleza? Pregunto.
A mí solo una ocasión Sí, Juan. ¿Qué le ofrecieron, Juan? me ofrecieron 5,000 quetzales, pero cuando uno dice que no tiene empleo, no tiene trabajo en el momento, pero sí tiene un poco de liquidez en el banco, pues ya no lo dejan de llamar. Es correcto. Y en algún momento se convierte en una especie de acoso a usted porque ya usted les dijo que no estaba interesado. Y aún así le entran mensajes, le llaman todo a usted. Pero bueno, eso es lo que existe en el mercado. Cuando los bancos insisten e insisten, es porque hay bastante liquidez en el mercado, ¿sí? Hay bastante disponibilidad. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta aquí, jóvenes? Todo claro, licenciado. Gracias, Gabriel. Ya nos vamos adentrando en aspectos meramente de financieros, en donde vamos a ver que existen instrumentos para poder ir trabajando tanto la parte expansiva como la parte contractiva. ¿Qué ocurre cuando hay mucho circulante en el mercado? ¿Qué ocurre cuando hay poco circulante? ¿Qué ocurre? ¿Qué acciones toma el Banco de Guatemala cuando hay muchos dólares en el mercado de igual manera? Eso vamos a aprenderlo más adelante. Bueno, la política monetaria contractiva por el otro lado implica que aquí lo que se busca es disminuir la cantidad de dinero circulante. Ojo, la expansiva era que exista plata circulante y aquí la contractiva dice que se disminuya, que disminuya la cantidad de dinero circulante. En consecuencia, perdón, en consecuencia, cuando se aplica esta política contractiva, el resultado es el encarecimiento del dinero por el incremento de las tasas. Comenzamos a observar que como no hay liquidez, los bancos cuando le ofrecen plata a usted, no le dicen la tasa que le están ofreciendo. Eso no se lo dicen. Le dicen, mire, está bien, pues le vamos a dar plata, pero no le dicen qué tasa van a utilizar, qué tipo de interés van a aplicar. Entonces, este es el resultado cuando se aplica la política contractiva. Se disminuye el circulante y en consecuencia comienza a encarecerse el dinero. Tiene un mayor valor el dinero en el sentido de que usted pide un préstamo, ya no le dan la tasa que estaba antes, sino que está incrementada. Entonces hay que tener claridad con esta parte. Y aquí están los instrumentos. Aquí están los instrumentos de la política monetaria. Se habla de la tasa de interés, pero variable e informativa. La Vivi, está inestable mi internet, Vivi. Muy bien, licenciado. Ahorita se me fue. Entonces, bueno. Nos vamos a quedar allí el día miércoles. Vamos a continuar miércoles 24. Vamos a continuar con esta parte y también vamos a presentarles ya nuestro primer cuestionario y de repente un ejercicio. Así es que, Vivi, por favor, te encargo esa información para verificar. Que tengan una feliz tarde. Cuídese, por favor. Y nos vemos el miércoles. Feliz tarde, licenciado.